La palabra que vienes a decir, predica, predicador, que ahora te toca a ti, predica, predicador, que ahora te toca a ti, y a su nombre. Fuerte la alabanza para Dios. Gloria a Dios, hermano, que vive y a su nombre, y al nombre de Cristo. Bueno, primeramente, contento, alegre, gozoso del Señor, por un día más de vida, amén. Porque Dios es bueno. Yo tengo buena voz. Gloria al Señor. Alabanza al que vive y al que reina. Amén. Bueno, hermano, primeramente agradecido con el Señor y con la hermana pastora Carmen Lugo por la invitación. Amén. Damos de lo que el Señor nos da. Y para nadie es un secreto que en este camino uno a veces sufre desánimo. Este es un camino angosto, la puerta es estrecha. Pocos son los que entran por ella, ¿verdad que sí? Pero hay algo que usted y yo no debemos perder, y es la esperanza y la fe. Sin la esperanza y sin la fe es imposible que nosotros podamos alcanzar. Y antes de entrar en el tema, hermano, yo quiero hacer una corta reflexión. Siempre le he pedido al Señor que me dé sabiduría y que me enseñe a predicar como Él predicaba, porque Él es el maestro y nosotros debemos ser imitadores de Él. El apóstol Pablo, un hombre que fue lleno de un conocimiento amplio, aún fue llevado al tercer cielo, y él dice que ni siquiera si él podía contar las cosas no le iban a creer. Imagínense lo maravilloso que hay, ¿verdad?, en un mundo espiritual que muchos quizá todavía no hemos llegado y alcanzado. Y este hombre dijo: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. O sea que si usted y yo somos cristianos, lo primero que tenemos que hacer es aprender la vida de Jesús. Tenemos que enamorarnos de Jesús, pero para usted enamorarse de Él tiene que conocerle. Y Jesús se conoce en medio de su palabra. Entonces, ¿por qué nos desanimamos, hermano? Porque es como cuando usted quiere obtener algo especial, algo específico, una casa. De repente usted no tiene ni siquiera el terreno y usted tiene planes, ¿verdad?, de hacer un hogar, porque para nadie es un secreto que cada quien quiere tener lo suyo propio. Eso es algo que todo ser humano desea, tener sus propias adquisiciones. Así es en la iglesia, hermano. En la iglesia siempre todo tiene un inicio y tiene un comienzo, pero al inicio todo es difícil. Lo que hemos logrado alcanzar cosas con esfuerzo, la valoramos, ¿verdad que sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios puede hacer en un chasquido de dedo, darnos todo, pero no vamos a valorar lo que Dios nos entregue si nos lo da sin que nosotros nos esforcemos. Por eso Dios le dijo a sus discípulos, a todo aquel que le sirvió: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque cuando a usted algo le cuesta trabajo y le cuesta esfuerzo, usted lo cuida y lo valora. Así es, hermano. Cuando usted tiene un terrenito, usted quizá ve el terreno y se imagina la casa, y eso le da esperanza, le da consuelo, y usted dice: bueno, gloria al Señor, yo quiero tener una casa. Y usted trabaja en base de eso, y si usted tiene una pareja, usted le dice: bueno, iremos a hacer 2 comidas y no vamos a hacer las 3 porque queremos edificar las columnas. Y usted empieza a fabricar las columnas, y cuando usted ve las columnas se alegra, pero dice: ahora todavía es que me falta. Pero ya ve algo que se está levantando. Y así empieza a pegarle los bloques, a pegarle el techo, a montarle las ventanas. Y usted vive una vida de sacrificio y esfuerzo. Y quizá habrá gente que se burle, quizá habrá gente que le felicite, pero usted tiene una visión amplia, y es tener un hogar como usted se lo imagina en su mente. Si usted se esfuerza por eso, cuando usted logra tenerlo todo, ¿cómo se siente usted al decir: terminé el trabajo? Entonces, sus hijos, ¿verdad?, quieren y se adueñan de la casa, pero ellos no pagaron precio. Y cuando usted se muere, vienen y botan la casa por la ventana, la venden, la regalan, porque no saben lo que cuesta esfuerzo. Entonces ya entiende por qué Dios tiene que hacer que nos esforcemos. Porque cuando usted y yo nos ganamos las cosas a pulso, usted va a valorar lo que Dios le ha dado y lo que le ha entregado. Y en el Señor somos una casa. Entonces, sin más preámbulo, hermano, vamos a estar entrando en 1 de Corintios, ¿verdad? Y vamos a predicar bajo un tema, ¿verdad? La verdadera casa de Dios. Allí vamos a ver, hermano, y vamos a entender que usted y yo somos unos pequeños ladrillitos donde habita Dios. Dios no habita en templo hecho con mano de hombre, sino en que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero yo no sé si usted quizás sea un bloque, sea una columna, no lo sé, solo sabe Dios y usted.
Si usted se identifica por medio de la palabra, usted va a saber que es usted en el Señor, qué parte del cuerpo es usted. ¿Estamos allí ubicados? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 3. Amén. Amén. Vamos a leerlo desde el 9, verso 10. Hacemos la oración y entramos en el estudio. Amén. Es amplio. Puede hacer la pregunta que quiera. Eso sí, basado, hermano, en el tema. Si tiene otra pregunta, con gusto se la respondemos, pero después del servicio, porque me saca del tema y no es la idea. ¿Me entiendes? Ok, leemos entonces bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio, Señor, que me permite de llevar tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en un tiempo andábamos sin esperanza, sin consuelo, no teníamos valor, Señor, y seguimos siendo vasos de barro, Padre, pero la excelencia, el poder y la gloria son tuyas, porque lo valioso que hay en nosotros es tu Espíritu Santo, tu gloria, la cual fue derramada en nosotros, para que nosotros, Señor, seamos ahora embajadores de Cristo en cadena y llevemos por el mundo tu palabra, Señor, tu mensaje, palabra de bendición y no de maldición, Señor, buenas noticias a los abatidos, a libertar, Señor, a los presos, Señor, o a darle sanidad, Señor, a todo aquel que la necesite por medio del mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento. Lo primero que nosotros notamos acá es que el que escribe esta carta es un hombre considerado como el apóstol Pablo, un hombre que se le atribuyen 12 cartas. Otros dicen que él pudo haber escrito la carta de los hebreos, pero no hay seguridad de eso. Entonces está entre 12 y 13 cartas. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que Dios no es que hace acepción de personas, sino que Dios, viendo su capacidad y la mía, Él nos va a dar a nosotros. Porque es imposible, hermano, que usted agarre una jarra de agua y meta toda el agua que tenga una jarra en un vaso. ¿Verdad que es imposible? Ahora, si usted y yo nos interesamos, si usted y yo empezamos a escudriñar y empezamos a ampliar nuestro conocimiento, entonces Dios nos va a dar más, dependiendo lo que usted busque, que Dios le va a dar. Y a veces nosotros queremos que Dios nos llene, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para recibir revelación? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su devocional con Dios? Sabemos que nuestra lucha es una lucha constante en nuestra mente, en nuestro campo de batalla, y es allí donde quizá usted recibe una palabra de parte de Dios y usted se alegra, sale gozosa de la iglesia, pero cuando llega a la casa y duerme y se levanta en la mañana, tiene quizá una mala noticia y se le fue el gozo. Porque usted y yo estamos llenos de emociones, estamos llenos de sentimientos, y el ser humano, cuando no aprende a controlar sus emociones, va a vivir de fracaso en fracaso. Porque la Biblia nos dice y nos enseña que llamemos las cosas que no son como que si fueran. O sea que si mi día es malo, yo tengo que pararme y declarar que es un día bueno. Que si yo veo y abro la nevera y está vacía, yo tengo que decir por fe: Señor, yo sé que tu palabra dice que no he visto ninguno de tus descendientes que mendiga el pan, que somos bendición y no maldición, que esta leve tribulación momentánea y pasajera no es comparada con el peso de gloria que nos asedia. Sorpréndeme, creo que no hay nada allí, porque hoy vas a tener un detalle conmigo. Creo que hoy van a tocar la puerta, no sé quién, si son cuervos, si son tus hijos, pero mi bendición y mi provisión vienen. Cuando usted da una declaración y una palabra que suelta tan fuerte, automáticamente usted activa el mundo espiritual, y el Padre que está allá arriba llama a los ángeles, los llama a todos y dice: mira el lenguaje del reino, están glorificando mi nombre en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio del problema. Hay un verdadero adorador, una verdadera adoradora allá abajo. Vayan y llévenle lo que está pidiendo.
Pero qué difícil es que nosotros nos estemos quejando. ¿Cuándo ha recibido usted o la Biblia refleja que alguien recibió algo quejándose? Pregúntale a Jeremías. Jeremías hacía el trabajo, sí lo hacía, pero vivía de queja en queja. Y por eso vivía de cisterna en cisterna, por eso vivía de prisión en prisión, porque Jeremías, siendo un profeta, siendo una columna, tenía fisuras dentro del cuerpo de él. ¿Cuál era la fisura? Su lenguaje. Y Dios le dice: Jeremías, si tú de entre lo más vil sacaras lo precioso, lo bonito que está en ti, tu vida cambiaría. Ahora ya te entiende por qué nuestra vida no cambia. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de mi lenguaje? La culpa es mía. Pero a veces es más fácil ver y juzgar a Dios y criticar a Dios. ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué no hay más nadie? Hay gente que se porta más mal. Pero yo no puedo hacer nada y mismito viene el azote. Bueno, si Dios lo castiga y lo disciplina, dele gloria a Dios porque es hijo. Porque la Biblia dice que Dios disciplina y castiga y corrige a todo aquel que es hijo. Y cuando usted ve a alguien haciéndolo mal y Dios no lo corrija, es porque no es hijo. ¿Qué prefiere usted, ser hijo corregido o ser un bastardo? Yo prefiero ser hijo, así sea llorando, pero hijo. Pero hay gente que no quiere que ni Dios ni nadie le diga nada. ¿Sabe por qué? Porque no hemos muerto a nuestras emociones. Y mientras usted y yo no entreguemos la voluntad a Dios, no vamos a ver la bendición. Entonces no me he salido del tema. El apóstol Pablo dice aquí que él es un colaborador de Cristo. Que él fue escogido por Dios como un perito arquitecto. Usted dirá, hermano, ¿qué es un perito arquitecto? El arquitecto es el que diseña el plano para la edificación de una casa y de un edificio. El apóstol está plasmando algo aquí llamado como parábola o alegoría. Está tomando algo simbólico para llevarlo a lo espiritual. Porque Jesús hacía mucho eso. Jesús iba a hablar con pescadores, le hablaba de peces. Y Jesús llegaba, iba a hablar con gente de siembra, le hablaba de siembra. O sea, Dios va a hablar en un lenguaje que usted y yo entendamos. Yo lo entiendo, ¿por qué? Porque bueno, Dios me permitió aprender la albañilería, trabajar como albañil. Conozco muy bien el tema que voy a tocar, igual como el varón que está allá atrás, que está trabajándole a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo, hermano, cuando usted es capacitado como líder, ya como una columna, usted va a ver más que el resto de la gente. El líder siempre tiene una mayor visión. Siempre el líder ya ha sido capacitado, entrenado por Dios para enseñar a otros. Porque nadie nació siendo aprendido, ¿sí? Usted cuando nace del vientre de su madre, usted no sabe hablar. Usted lo que sabe es llorar. ¿Verdad que sí? Para que le den la teta, para que le den leche. Pero después que van pasando los años, usted con los tropiezos, las caídas, las salidas de dientes, usted aprende a recibir un amor y el amor más cercano al de Dios es el de madre. Entonces, cuando usted era niño, usted no se acuerda mucho, pero ya después que usted empieza a ser joven, usted empieza como a rebelarse, porque usted dice, déjame tomar mis propias decisiones. Y aquella persona que siempre te ha cuidado y ha estado al lado tuyo en la fiebre, en el mal, en el dolor, en la alegría, la que ha compartido, la que se ha quitado el bocado de pan para que comas, es la que te está tratando de guiar por un camino. Pero humanamente el ser humano en la juventud, hermano, en las pasiones juveniles nos rebelamos contra aquellos que quieren hacer el bien. Así es la humanidad contra Dios, hermano. Los planes de Dios son de bien y no de mal, pero a veces agarramos una rabia con Dios y Dios dice, pues como que si yo tengo culpa, las decisiones que tú has tomado erradas son tu culpa, no las mías. Porque ¿cuándo ha querido Dios hacernos mal? Si al contrario, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos apartados de Dios. ¿Y qué hizo Él? Entregó a su Hijo amado para que usted y yo tuviéramos salvación. Pero el problema con nosotros, hermanos, es que no nos gusta ser corregidos. De la creación, nadie pelea con Dios, nada más el hombre. Usted no ve los pájaros peleando con Dios, ¿verdad? Usted no ve el pájaro ese que es todo negro, el cuerpo diciendo, bueno, ¿por qué me hiciste todo negro? Me fueron unas rayas amarillas, por lo menos. Usted no vea ninguno de eso, usted no vea ni siquiera nada, hermano. Toda la creación gime y alaba a Dios, todo lo que respira alaba a Dios. Pero el hombre no alaba a Dios, el hombre se queja a Dios. Y Dios le dice a Jeremías, ¿peleará el barro con su hacedor? ¿Peleará
pelearemos nosotros con Dios. De pelear podemos, la cuestión es que usted gane. Creo que no va a ganar, nunca le ganaremos a Dios. Jamás. Se lo habla a alguien que vivió en el suelo por muchos años. Me acuerdo un día peleando con el Señor por la prueba, por lo que estaba atravesando, por la formación. Y yo le decía aún a Dios, todos contra mí, y aún tú también la tienes agarrada conmigo. Y recuerdo que un día audible Dios me dijo, calla y pega la boca en tierra y quizá tenga misericordia y te salve. Fuerte que yo le hable a uno así. Así le habló Dios a Jeremías. Porque Jeremías tenía una queja y una queja y una queja y una queja. Eso está en Lamentaciones, capítulo 3. Dice que Jeremías lloraba y lloraba porque Jeremías vio el cautiverio, vio cómo destruyeron el templo, vio cómo empezaron a llevarse la gente. Jeremías se va camino a Egipto y Jeremías tenía una queja con Dios, pero Dios le dice a Jeremías, no tendré yo misericordia de mi pueblo, no tendré yo, pasarán 70 años y luego yo tengo planes de bien hacia mi pueblo y yo los restauraré. Lo que pasa es que Jeremías lo que quería era que Dios no castigara la maldad del pueblo. Y Dios le dice, Jeremías, tú amas más al pueblo que yo. No formé yo a mi pueblo, yo amo a mi pueblo y yo lo corrijo, y porque lo amo lo corrijo. Pero nosotros consideramos que amar es tapar sinvergüenzura, y eso no es amor, hermano, eso es destrucción. Nunca vamos a tener un Dios que nos tape la sinvergüenzura. Dios amaba a David, dijo que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero cuando David empezó a hacer lo que él quería, Dios le dijo, yo te perdono, David, no tengo problema en el perdón, pero me pagas el cuadrante. ¿Tuvo que pagar el cuadrante David? Sí, tuvo que pagarlo. Tanto así que David vio que él vivía en un palacio, en una casa, y cuando venía de la guerra vio que estaban 4 cortinas, estaba el arca de Jehová representando, y David dijo, no, Señor, esto no es posible, que tú siendo el Dios de los cielos y la tierra, el que me entregue la batalla, yo vivo en una casa, en un palacio de rey, y que tu gloria, que tu arca esté entre 4 cortinas. Y Dios dice, David, me agrada lo que pensaste, me agrada lo que tú quisiste hacer casa para mí, para mi arca. Pero tus manos están llenas de sangre y tú no podrás hacerlo. Te daré los planos y tú edificarás los planos, mas no harás la casa, pero tu hijo Salomón, él la edificará. Y es conocido como el templo de Salomón. Salomón hizo un gran templo, hermano, edificó una casa de bloques, de cemento, llevándolo a este tiempo. En ese tiempo no había cemento, pero llevándolo a este tiempo, hermano, en la parábola, Salomón agarró los planos del Padre, hizo todo, aquel templo hermoso donde se congregaban, y mientras Salomón fue guiado por el Espíritu, la gloria de Dios descendía. Ahora usted dice, ¿se puede caer una iglesia? Sí. Salomón dice que Dios le prohíbe que buscara mujer que no fuera del reino. Ya que no fuera inconversa, ¿verdad? Que no fuera filistea, que no fuera egipcia. Pero Salomón como que se le olvidó, y el hombre era muy enamorado y se buscó 700 mujeres, 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas. Y ninguna era del pueblo de Dios. Y usted sabe por qué Dios prohíbe, y no es que Dios haga excepción de personas. Lo que pasa es que el hombre cuando se enamora, hermano, si es cristiano y se enamora de una mundana, termina haciendo las cosas del mundo. Cuando uno se enamora, uno parece que se le olvida a Dios y se dedica a las culturas. Y entonces Salomón se dedicaba al templo de Dios, pero fuera de Jerusalén consentía que hicieran templos a los dioses de las mujeres que él tenía, de los sidonios. De ahí es donde viene Jezabel, de allí es donde vienen las culturas. Entonces dentro de una iglesia, cuando el líder se enamora de las cosas del mundo, hermano, la iglesia se cae. Entra la apostasía. Entonces a veces el líder tiene que ser un poquito duro, y eso es la parte más fuerte, que los vasos, las columnas no ven a Dios, sino que ven es duro al líder. Pero el líder tiene que rendirle cuenta a Dios por lo que hace y por lo que no hace y por lo que deja de hacer. Yo sé que usted me está entendiendo. Vamos a entrar ahorita en el tema profundo. Solamente estoy por los lados porque quiero que usted tenga una mente amplia para el tema que estamos tocando. El apóstol Pablo, hermano, antes de ser Pablo, es conocido como Saulo de Tarso. Dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Y Pablo caminaba con los sacerdotes de aquel entonces. Y aquellos sacerdotes de
el tiempo de Jesús, hermano, dice que procuraban matar a Juan el Bautista, el último profeta de la ley, el cual Jesús dijo: no ha nacido mayor profeta que este, primo hermano de Jesús, porque era hijo de Elizabeth. Y cuando el ángel le dice a María que está encinta y que en él vendría Jesús, el que salvaría el mundo, le dice: vas a ir allá donde tu tía, donde Elizabeth, y verás que ella está encinta. Y dice que cuando María y Elizabeth se vieron, aún no se habían hablado. Dice que el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista desde el vientre y lo marcó como profeta a las naciones. Entonces Juan el Bautista, levantándose, dice: yo soy aquel que clama en el desierto, que predica para el arrepentimiento y perdón de pecado, el que bautiza en agua, pero yo no soy digno del que viene detrás de mí, que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Dos columnas allí, uno que llevaba el mensaje anunciando al que venía atrás, pero el que tenía la mayor importancia no era el mensajero, sino el que venía atrás. Cuando usted está predicando, usted no es importante, pero la palabra que usted está llevando sí es importante, porque es el Hijo de Dios, es el mensaje. Y Juan, hermano, nunca predicó a Cristo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque era ley. Porque a él se le fue oculto el misterio de la gracia. Pero después de Jesús, usted ve a todo el mundo hablando de un sacrificio en la cruz, un periodo de gracia que se abre, una pared que estaba en el medio y nos separaba de Dios fue derribada, y ahora de dos naciones Dios hace una, de dos pueblos Dios hace uno solo, para que nosotros podamos ser salvos por medio del sacrificio de Jesús. Y este hombre Saulo era celoso de las tradiciones, y dice que él veía que los apóstoles estaban enseñando a este Jesús y él lo consideraba como una herejía. Lo que a él se le había dicho era que este Jesús de Nazaret era un rebelde. Quizá usted y a mí nos tienen por rebelde por predicar la verdad. Jesús les decía frente a frente, cara a cara: revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla. Jesús avergonzaba a los sabios. Por eso la Biblia dice, y Jeremías dice, que Dios escogió de lo más vil para avergonzar a los sabios en su propia opinión. Y los sacerdotes se la tiraban de sabio en el tiempo de Jesús. Estoy hablando en los tiempos de Jesús. Tanto así que en una que están Jesús predicando afuera en la calle, llegan ellos y se le acercan porque buscaban ocasión para derribarle, para tentarle. ¿Será que dentro de la iglesia usted le buscan un ladito para tentarle? ¿Será que la gente está esperando que usted se medio equivoque para derribarlo? Eso siempre ha existido. Lo hicieron con Jesús, con Pablo, con Juan, con los apóstoles. O sea, a nosotros no nos aman mucho, pero nos ama Dios. Y eso es lo importante, hermano, que somos diferentes. Como no le decimos amén a todo, caemos mal. Ahí está el sabiondo, el que se la sabe todo. Ahora vea, y decían los sacerdotes que habían estudiado, que tenían la jerarquía, le decían a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y usted sabe por qué le dijeron esto a Jesús? Porque dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ellos lo que le estaban diciendo a Jesús es: ¿cuál es tu padre, José? Porque tú dices que tu padre está en los cielos. Es más, conocemos tu historia, que José salió huyendo porque tu mamá quedó embarazada antes de casarse. O sea que tú eres un fornicario. Tú eres hijo de fornicación, eres ilegítimo. ¿Usted está entendiendo? Amén. O sea, el mismo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, estaba siendo confrontado por la mente humana de unos sacerdotes que creían que adoraban a Dios. Y le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, nosotros somos santos y tú fuiste nacido fuera de matrimonio. O sea, tú eres ilegal. Tú no mereces predicar el evangelio. ¿Será que hay gente así? Y lo tremendo de todo es que Jesús le dice: vosotros sois hijos del diablo porque mientes. Vuestro padre es el diablo porque él es mentiroso. Entonces una gente vestida de sotana, Jesús le decía: andan de punta en blanco por fuera, pero por dentro estáis llenos de gusanos. Vuestro padre es el diablo. Oye, ¿cómo no me quería Jesús ni yo?
Jesús hablaba así, pero no a las ovejas. No le hablaba así al descarriado, no le hablaba así al impío, no le hablaba así, era el que se creía santo. Y como siempre él venía, Jesús lo confrontaba, le decía, antes de que ustedes le vean la pajita en el ojo ajeno, sáquense la viga del ojo. O sea, antes de que ustedes corríjanse ustedes mismos. Y el problema a veces con las columnas y los líderes es que no les gusta que los corrijan. Y se ha enseñado, hermano, que así no tenga la razón, usted se calla y usted no dice nada. Son mentiras del diablo. La Biblia dice que nos corrijamos unos a los otros con amor y mansedumbre, presentando defensa. Y las iglesias están llenas con malos líderes, mal formados, y por eso es que cuando viene la tormenta, la tempestad, las columnas se caen y la iglesia queda sola. Por falta de formación. Entonces Pablo perseguía a los sacerdotes o a los apóstoles del Señor, y los mismos sacerdotes le dan una orden. Dice que camino a Damasco, al encuentro le sale Jesús, el Cristo, el que mora en usted y en mí, y dice que él perseguía a los cristianos, tanto que consintió la muerte de Esteban, y dice que en el momento en que Esteban, lleno del Espíritu Santo, eso está en Hechos capítulo 8 de los apóstoles, él dice que en lo que Esteban disertaba el mensaje, en lo que el apóstol estaba allí hablando, dice que los sacerdotes crujían los dientes, agarraron piedra y mataron a Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que hace el carnal, mata al espiritual. El que es carnal mata al que es del Espíritu, porque esa es su naturaleza, es homicida. Y ahorita no tenemos piedra y no matamos a la gente a piedra, pero la matamos con chisme y con lengua. ¿Sí o no? A fuerte lengua y calumnia matamos a la gente, hermano. Y nos llenamos la mano de sangre. ¿Y quién entrará en el santuario? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Cómo vamos a entrar allá arriba a hablar y a orar a Dios si tenemos las manos llenas de sangre porque no podemos controlar la lengua? Y si no podemos controlar la lengua, las emociones nos están ganando y andamos en la carne, hermano. Entonces vea, dice que cuando Cristo confronta a este hombre, a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? Sino que Jesús automáticamente le dijo: cada vez, Saulo, que tú persigues a uno que ha creído en mí y que yo moro en él, me estás persiguiendo a mí. Entonces, cuando usted persigue a su hermano, persigue a Cristo que está dentro. Porque Cristo está dentro de usted o no está dentro de usted. Si también está dentro de mí. Si usted me persigue a mí, está persiguiendo a mi Señor, porque Él habita en mí, porque vive en mí, porque yo vivo por Él. Y cada vez que usted hace juicio contra mí, lo señala a Él. ¿Y quién señalará? Al escogido de Dios. Qué bonita es la palabra, hermano. Entonces, antes de uno señalar a un ungido de Dios, no dice: no, porque ahí habita Dios. Eso es sabiduría, ¿verdad? No voy a hablar mal porque tiene sus errores, yo tengo los míos, pero ahí habita Dios. Ahí está Dios formando ese vaso. Y es cuando aprendemos a respetar, hermanos, lo que Dios ha puesto en las manos. Entonces este hombre llamado Saulo de Tarso, hermano, pasa y Dios le cambia el nombre. Le dice: no, ya no vas a ser más Saulo. Saulo es el asesino, ahora te vas a llamar Pablo. Pablo te vas a llamar. Y este hombre le fue duras cosas dar contra el aguijón, porque persiguió en un tiempo lo que él creía que agradaba a Dios, celoso de la ley, celoso de las tradiciones más que de Dios. Y Dios le aclara el panorama, hermano. Hoy Dios tiene que aclararnos muchas cosas por medio de la palabra. Y luego al que él perseguía le tocó predicar. Entonces este hombre, ya al frente, hermano, comenzando a ser formado por Dios, él le toca una iglesia que era un poquito fuerte. Entonces yo estoy ahí, ahora sí entramos en el tema, capítulo 3, vamos a leerlo desde el principio. Colaboradores de Dios, vea. Qué difícil es a un líder decirle a la iglesia: ya no le puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Conociendo que entre ustedes hay celos, contiendas, divisiones. Yo quiero edificarlos, pero primeramente tengo que sanarlos. Vamos a leer. Dice allí: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, la definición de niño, yo le digo algo. ¿Puede usted tener una conversación con su niño?
Usted puede tenerla, por la cuestión es que él lo entienda. Dígale ahí al niño, yo quiero que tú cuando seas grande vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a ver si él lo entiende. Entonces el nuevo creyente, hermano, es un niño en Cristo. Y hay que darle leche espiritual no adulterada. Métale una sopa de mondón. Métale a un niño de 1 mes, 2 meses, una sopa de mondón y me dice cómo le va. ¿Lo va a matar? Hermano, el niño hay que saberlo agarrar. Usted agarra un niño de 1 mes o 2 meses por los bracitos y póngalo a caminar y me dice después cómo se forma. Usted agarra un niño por los brazos, le va a desprender los brazos para empezar, porque ellos son como una gelatina. Cuando uno los agarra, esos ni se sostienen todavía, ¿verdad que sí? Así son los nuevos creyentes. Uno anda que uno no puede ni hablar, pero el que es inmaduro, el que es carnal, no se cuida de lo que habla si haya niño. Y el niño oye y lo mata. ¿Y por qué se fue el hermano? Bueno, porque tu cabezón y tu cabezona estaban hablando cosas que ustedes ven que ellos no ven. Hablando mal de los líderes y entonces ellos dicen, me voy de la iglesia. ¿Y quién lo mató? Y Pablo está diciendo, ustedes andan entre chismes, celos, contiendas, que siempre ponen al mismo, que porque aquello, que eso no edifica, eso hace que más bien mueran todos los que van llegando. Pero eran de Cristo. Estos eran de Cristo. Y Pablo dice, ya no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Entonces, un niño, hermano, es carnal. Y esto es en el buen sentido de la palabra. A veces dice, me llamó carnal. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Allá está la patrona, porque la patrona se puede en eso. Usted es evangelista, debe saber. Si no es la rapamos, ¿verdad? Hermano pastora, donde ese pastor fue evangelista. Ajá, ¿dónde? Esto está en Gálatas 5 dice, ajá, ¿cuáles son las obras de la carne? Chisme, orgía, lascivia. Ahora, si una gente anda usted le pregunta, así, un ejemplo, a tomar de ejemplo, no se vaya a poner bravo, no es que sea así. Pero de repente uno tome, ay, me señaló el hermano, no, Dios me libre a mí de eso, es un ejemplo. Y de repente usted tiene problemas con la mitad de la iglesia, ¿verdad? Entonces usted le ora al Señor y entonces de repente el Señor vive ahí predicando lo mismo con vasos de afuera, vasos de adentro. Hasta los inconversos le dicen, pero es una carnal y usted vive molesta. Ah, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué me vas a decir carnal? Y usted orando un día, como me pasó a mí, tenía problemas con la mitad de la iglesia y predicaba. Y yo decía, no, la tienes que agarrar conmigo. Por eso le digo que llevo todos los dedos machucados, hablo con experiencia, con mi vivencia. Y un día voy a orar y cuando yo entro a orar, escucho una voz audible que me dice, eres un carnal. Ya no eran los vasos, ya no era la familia, ya no eran los cristianos, ya era una voz audible, así en mi oído que me estremeció y me dijo, eres un carnal. Y me puse yo a pelear con la voz y después dije, yo como que estoy loco. Y que no, por ser al diablo, el Señor reprende al diablo. No, el diablo no me va a reprender ni me va a decir carnal. Esto tiene que venir de Dios. No, ya va, Señor, pero si tú me vas a dar golpe, dime por qué. Porque los padres cuando golpean a los hijos le dicen, ¿dónde está la falta? Y me quedé un ratico, hermano, así entré en el cuarto de guerra y me quedé por allá hablando. Pero dímelo, Señor. Y cuando voy entrando, hermano, empiezo otra vez, me vuelve a decir la voz, eres un carnal. Y le digo, ¿qué? También que un carnal, háblamelo por la palabra. Me dice, busca ahí en Gálatas capítulo 5 desde el verso 17 en adelante. Yo te voy a ir nombrando y la que tú pases le haces una raya como que la pasaste. Y la que a donde estés reprobado le haces una cruz. Yo le digo, amén, búscala. Y la busqué. Quítase de vosotros toda ira. ¿Vives airado? Le dije, sí, todo el día. Ya tengo la primera raspa, la primera materia. Ay, celo. Te da rabiecita cuando están nombrando los anuncios y no te ponen, ¿verdad? Y ponen al otro. Sí, me da celo y coraje. Rápala también. Ya me llevas de dos. Celo, ira. Vives peleando a cada rato, esperando que cualquiera se descuide para yo darle adelante. El que pega adelante pega 2 veces. Eso no es Biblia. También raspado. Yo ya llevo 3 raspados, celos, iras, contiendas, pleitos, enemistades. Y el Señor me dijo, ¿y tú crees que así te vas? Le dije, como que no, ¿verdad? Estás perdiendo tu tiempo.
Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y yo le digo, o sea que yo soy un cristiano falso. Me dijo, sí. Así me habla Dios a mí. ¿Y cómo hago, Señor? Bueno, mata la carne. Porque el amor cubre multitud de pecados. Hermano, cada vez que yo me iba a irar, me salía la voz así como la escuché y dije, no me voy a irar. Y empecé a luchar conmigo mismo y el Señor me dijo, ven que sí aprendes, tienes que pelear contigo mismo, tienes que sacar lo malo de ti, porque no puedes corregir a otro si tú tienes los males o quieres ser un hipócrita. Usted sabe que es hipócrita en Dios, el que quiere corregir, pero él no quiere que lo corrijan. El que anda haciendo lo malo, pero quiere que todos hagan lo bueno. Eso es un hipócrita delante de Dios. Y Pablo fue sacudido, hermano. Entonces Pablo le dice a la iglesia, en este momento a los corintios, le dice, no puedo hablarlo como espirituales, sino como carnales, dándole una enseñanza, no faltándole respeto. Él le dice, sé que entre vosotros hay ira, celos, contiendas, pleitos, enemistades. El 3 dice, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora nosotros estamos en una confraternidad, Dios bendiga la confraternidad, ¿verdad? Los pastores y a cada líder que está allí, hermano. Y a veces escuchamos entre hermanos, ¿de quién es usted? Y qué tristeza que no dicen yo soy de Cristo, sino que dicen yo soy de la hermana pastora Carmen Lugo. No, ella no murió en la cruz por usted, es de Cristo. Ahora que usted diga es la líder que Dios tiene allí, eso está bien dicho. Ajá, ¿tú eres de dónde? No, yo soy de la pastora Milagro de Verde. No, yo soy de allá, de Esdra. No, hermano, nosotros somos de Cristo porque la iglesia es una sola. Que habemos diferentes, entonces a veces decimos mi iglesia es mejor. No, en mi iglesia se mueve más el Espíritu Santo y no es culpa de los líderes, estoy hablando de la iglesia. De la iglesia que dice, ay, no me gusta ir para la iglesia fulana porque allá no se mueve Dios. Mentira del diablo. Eso es porque como tenemos alguna rencilla, como tenemos algún cablecito pelado con algún líder, no, yo para allá no voy porque me cae mal. Es mejor que digamos, no voy a ir porque tengo algo. ¿Es así o no es así? Porque cuando usted tiene algo que a alguien le cae mal, nada más con verlo, usted el estómago se le revuelve. Y eso quiere decir que el mal está en donde, allá o en usted. ¿Quién tiene el síntoma? Si usted dice, no, es que hablaron mal de mí. La Biblia dice que se alegren si hablan de ti mintiendo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Eso equivale al enemigo? No, es que me traicionó. Tú no entiendes, hermano. Jesús dice, Judas me vendió por 30 monedas de plata. Y Jesús lo empujó. Jesús le dijo, amigo mío, un beso vendes al Hijo del Hombre. Entonces somos nosotros súper espirituales para rechazar, para empujar, para sacar. No dice la Biblia, mía es el pago y yo daré la venganza. Mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. ¿Será que Dios dará por inocente al culpable? Pero entonces, si vemos que aquella persona no le va mal todavía, Señor, ¿cuándo vas a tomar justicia? ¿Cuándo vas a hacer venganza? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Seamos honestos, hermano. Y si le va bien, usted más bravo se pone. Que yo lo quiero dejar arrastrado porque ese fue el que me amargó la vida, Señor. Así no es. Y Dios dice, así. ¿Y dónde está el mal, hijo? Aquel fue el que me hizo mal. Sí, pero el que está envenenado eres tú. Parece que la víbora te picó y te dejó el veneno allá adentro. Resentimiento. Es fuerte, hermano, pero así es. Entonces, hasta que usted no perdone, usted no libera a la otra persona y no se libera usted. Ahora, ¿quién le hace más daño? Porque mire lo que dice Jesús. Dice que mientras callé mis huesos se envejecieron, dijo David. David dice, mientras yo callé en mi pecado, mis huesos. Y entonces usted dice, hermano, no ore por mí. No, porque hay pecado oculto. Más te van a doler los huesos, se te van a secar mientras tú no confieses tu pecado. Porque ya es una enfermedad espiritual. Hay enfermedades físicas, artritis, sí. Que los años pasan y también se le empolvan los dedos, sí, también.
pero también hay gente joven doblada por pecado. Usted sabe que hay enfermedades del espíritu y hay enfermedades de la carne. Ahora usted conoce una persona enferma del espíritu cuando usted nada más le ve el gesto. Usted habla de una persona que le cae mal o nombra a esa persona delante de usted y parece que le fuera dado un trago de limón. ¿Sí o no? Usted dice, fulano está. Ya vengo. ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que tiene una pelea, una contienda con Ale. No ha buscado hacer las paces, ¿no? Entonces cuando usted no perdona, hermano, usted le da la potestad a las tinieblas para que venga un verdugo y lo encarcele. ¿Y a quién le gusta estar preso? Jesús dijo, cualquiera que os hiera, que os ofenda, corra rápido antes que el sol se oponga y póngase a cuenta, porque no saben que los ángeles le dan parte a mi Padre. Y si no fuese así, vendrá el acusador y os acusará y vendrá un verdugo y los encarcelará. Entonces en la noche la visita un espíritu llamado depresión, donde la hace sentir como una cucaracha. Porque ¿qué hacen los guardias de las prisiones? Hacerle ver que usted no tiene valor, que usted no sirve, que hasta Dios está en contra suya, donde está tu Dios, y usted termina llorando toda una madrugada y echándole la culpa a Dios. ¿Pero de quién es la culpa? Pudiendo perdonar. Porque usted ve a la persona, pero si usted ve con los ojos de Dios, usted dice, no, Señor, qué tristeza que yo a esta persona la ayudo y termina clavándome a puñal. Yo sé que no es la persona, Señor, es algo que hay en él. Yo voy a orar, Señor, para que tú la libertes. Y cuando yo vea a esa persona, en vez de darle la espalda, en vez de hablar mal de él o de ella, yo voy a ir a ella y la voy a abrazar y le voy a decir que tú le amas, Señor. Y que usted se lo gana para Cristo. Si usted le paga haciéndole el bien al que le hizo mal, ¿se lo gana o no se lo gana? Pero si usted le echa puño, ¿qué va a hacer? Se pierde usted y termina de que se pierda él también. Y esa es la doctrina de la iglesia. Ahora vea esto. Pablo dice, ahora el Señor me dio la responsabilidad de yo ver los liderazgos y yo tengo que formarlos. Él dice en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento de Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea fuego, la probará. Entonces viene la prueba, hermano. Y va a haber un tribunal de Cristo. El que ya entra en el tribunal de Cristo ya es salvo. Ya ese, lo único es que le van a pagar, porque en el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, lo que usted hace para que el hombre lo vea, lo está haciendo usted para usted exaltarse. Y Dios le dice, esa está tachada, esa no te la van a pagar, porque usted la está haciendo para que sea visto de los hombres. Pero si usted hace una obra para que sea Dios glorificado, es como el oro. Y el oro, mientras usted más fuego le echa, él queda más puro. Lo que sale es la impureza. Entonces cada vez que usted trabaja a Dios, tiene que venir una prueba de fuego para ver, para que se queme lo que no es de Dios y quede lo de Dios. Entonces si usted hace algo para usted, usted pierde el tiempo. Y es lo que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que usted y yo trabajemos y que todas las obras las hagamos como para el Señor. Entonces, cuando usted hace las cosas para Dios, usted no le va a importar si la gente le hizo mal o no le hizo mal. Si usted tiene que hacer el bien, se lo va a hacer, porque usted va a hacerlo es para Dios y no para los hombres. A veces decimos, hermana pastora, cuente conmigo con un saco de cemento. Ajá, pero de repente la pastora me regañó. Ahora no, que compre cemento ella misma. Dios mío. ¿Pasa o no pasa? Ya verá. Y yo le pregunto, ¿la iglesia es de ella o es de Dios? ¿Y por qué Dios tiene que pagar platos rotos? A Dios dice, mira, estos se guindan y entonces ahora yo pago los platos rotos porque ellos se guindaron. ¿Y somos niños o no? Eso es una niñería
en el mundo espiritual que usted y yo nos peleemos y que la culpa la tenga Dios. Seamos maduros ya para asumir. Una gente madura, hermano, es aquella que cuando falla dice, no busquen culpables, yo lo hice. Yo fallé, yo asumo la consecuencia y bueno, lo que tenga que pagar, yo lo pago. ¿O no es así? Y no anda buscándole el pecado a los demás, ni señalando a los demás. Eso tenía David. David fue más pecador que Saúl, pero David decía, ya va, Señor, yo fallé, cóbramela a mí, porque te vas a meter con el pueblo. Mientras que Saúl decía, por culpa del pueblo. Entonces, hermano, aprendamos a ser responsables. Ahora yo quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Efesios. Estamos hablando de fundamento, ¿cierto? Si usted es una columna, usted tiene que ser formada y la columna antes de hay que profundizarla, vaciarla, es que tiene ciertos elementos para que ella pueda sostener el peso de la iglesia. Usted va a entender al final. ¿Estamos allí ubicados? Ok. El mismo apóstol Pablo le dice ahora a los efesios, a la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A usted dice, hermano, ¿cómo es eso? Mire, nosotros somos casa de Dios, nosotros somos el templo y morada de Dios. Ahora yo le digo, ¿cómo se ve un servicio si nosotros ya la iglesia edificado y están las columnas completas? ¿Verdad que no es lo mismo que usted haga una casa con una sola columna? Usted le pone una sola columna a una casa y en lo que venga un viento la tumba. Entonces Jesucristo estableció 5 ministerios. Entre esos 5 ministerios está el de maestría, el apostolado, está el de pastores, está el de evangelistas, ¿verdad? Me falta uno. Pastores, maestros, evangelistas. No. Profeta. Ajá. Falta uno. Profeta, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. Exacto. Ahí están los 5. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia, hermano, cuando están los 4 o los 5 ministerios? Que ya no hay apostolado así, pero se habla de misionero. ¿Cuál es el misionero? El que edifica, tiene claro que él agarra un campo blanco, forma a la gente, después saca un pastor ahí y él se vuelve a ir a otro campo blanco. Él funda, o sea, él hace el fundamento desde abajo. Ese es como el albañil cuando ve el terreno y abre las columnas y forma las columnas. Pero hay gente que después que forma y hace los 4 tarantines, los 4 palos, dice, esto no me lo quita nadie porque esto lo hice yo. ¿Y quién le dijo que eso era suyo? ¿Verdad que hay gente que edifica y dice, no, todo esto lo hice yo? Entonces no lo hizo para Dios, lo hizo para usted. Y usted se cree dueño de la iglesia y se apodera de lo que no es suyo. El que no es egoísta, Pablo fundaba iglesia y le decía, Timoteo, quédate aquí. Iba para otra iglesia, fundaba y le decía, Tito, usted se va a encargar aquí. No es egoísta. Porque el trabajo de él era formar líderes y dejarlos allí. Entonces, como el albañil, imagínense que uno haga casa y cada casa que uno haga es de uno. La gente no puede vivir ahí. No se la dice, Dios es mía. No, hermano, usted edifica una casa para que otro viva. Entonces, vea, el maestro enseña, hermano, el pastor también enseña y se dedica a las ovejas, cada quien en su lugar. Y entonces el perito que decía Pablo dice, yo tengo visión, yo sé a dónde voy a poner las columnas. Entonces dentro de la iglesia el líder tiene que tener una buena visión. Yo le digo, usted va a hacer una casa y si el albañil le pone una columna en el centro de la sala, ¿a usted le gustaría? ¿Usted se imagina atravesar una columna en medio de la sala? O de repente ahí en el púlpito hagan una columna en el medio del púlpito. Todo el que llegue ahí, ¿quién hizo eso ahí? El que hizo eso no sabe nada de construcción. Entonces a veces hay liderazgo que el que predica lo ponen a dirigir. El que dirige lo ponen a orar. El que ora
lo ponen a recoger las ofrendas. Ese es como que usted agarra el cuerpo y usted se le ponga a caminar de mano. A lo mejor caminará ya aquí a la puerta, pero no va a llegar ya a la salida porque las manos son para agarrar y no para caminar. Entonces, si la iglesia no funciona, ¿de quién es la culpa? Del que está al frente, que está usando el cuerpo como no debe. Porque el líder sabe quién canta bien o no canta bien. El líder sabe quién predica bien o quién no predica bien. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe quién ora bien o quién no ora bien? Entonces a veces no, para que no se pongan bravas las ovejas. Mire, hay ovejas que no tienen don para predicar. No es que no puedan tenerlo, pueden tenerlo más adelante, pero si es una escuela dominical, porque usted va a poner que predicar 10 minutos. No hay que ponerlo porque si no sabe la iglesia, chavo. Los domingos son especiales. Pastores, maestros y evangelistas que se mueven bien en la palabra. Esos son los domingos. Porque vienen los invitados y cuando llegan los invitados usted saca los mejores vasos. Si yo voy a su casa, usted no me conoce, ¿verdad? Usted me va a dar yo le pido agua, me da un vaso, una taza de café. ¿Por qué? Porque no lo puedo pedir invitado y para subir lo que tenga. Oye, si me dan una taza de café va a tener que dar 10 vueltas. Porque yo esta barriga al agua. ¿Me entiendes? ¿Te imaginas que le den a uno una taza? Regálame un poquito de agua y me den una tacita de café, Tommy. Voy a quedar con C. Bueno, así es el que se junta a predicar aquí, predica 10 minutos. A mí me gusta bastante comer y cuando me siento así, yo veo. Duran 20 minutos y 10 minutos echando cuentos y 10 minutos de palabras. No, usted todavía no está apto para predicar un domingo. Bájese y lo ponemos en la casa, lo ponemos en un hogar, lo ponemos en algún sitio, pero no le podemos dar un domingo porque si usted lo monta a las 11, a las 11:20 tiene que despedir. ¿Y de quién es la culpa? Del que lo puso. Y así es el liderazgo. Usted tiene que ir formando las columnas. Y cuando el otro se ponga bravo, no, porque usted es bueno. Usted sabe que usted es bueno, que orando. ¿Y qué hago entonces, pastora? Mientras esté predicando, usted ora. Yo quiero predicar, no, usted es bueno es adorando, usted dirige. Yo quiero dar una palabra, usted puede predicar, usted puede dar la palabra, pero la escuela dominical es una escuela y tiene que darle un maestro. ¿Por qué usted no lleva al niño a la escuela y que la dé cualquiera? ¿Usted pondría a su niño a estudiar con cualquiera que dé las clases? Porque el maestro es maestro porque se preparó para eso. Entonces en el Señor, Dios prepara sus vasos y los pone en el lugar donde va. Pero nosotros por el sentimentalismo a veces movemos las piezas y hacemos el desorden. Entonces el que causa el desorden es uno, no Dios. Esa iglesia es desordenada, no, la iglesia no es desordenada, desordenado es uno. Porque la iglesia es un orden en el Señor. Entonces, hermanos, ya vimos aquí que Pablo está diciendo que tienen que edificarse sobre Cristo. Sobre Cristo como Cristo enseñó, que ya vamos a terminar con Cristo. Cristo es el que nos va a dar el ejemplo y le voy a decir cómo hacemos las cosas en el Señor tan perfectas que quien añade las almas es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Quien trae los que han de ser salvos es el Espíritu. No es lo que la gente no viene porque usted y yo no salimos a predicar, no, porque estamos en contienda, en celo, en pleito, es que no vienen las almas. Pero si usted y yo nos ponemos de acuerdo y oramos a Dios, el Espíritu las trae solas. Entonces vea, vámonos ahora, hermano, a 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Me dice cuando la tenga. Sí, 1 de Pedro, capítulo 2. Dice la piedra viva. La piedra es Cristo. Vea lo que pasa. Dice, acercándonos a Él es Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que me está diciendo aquí el apóstol Pedro, ya siendo anciano, es que Cristo fue desechado por los sacerdotes de aquel entonces, por el pueblo judío, pero ciertamente para nosotros es la piedra edificada que nos edifica. Y usted dice, ay, ¿qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver mucho, porque si usted se va a los judíos, le van a prohibir que usted coma cerdo, ¿cierto?
Si usted vaya allá a Jerusalén, usted vaya a los judíos, al pueblo de Dios, ellos todavía están esperando a Cristo. Ellos dicen que este Cristo que vino es el anticristo y ellos están esperando un nuevo Mesías, pero la Biblia me habla en la semana 70 de Daniel que por ellos no haber creído que era la verdad, se les va a sentar el anticristo allá en el templo. ¿En cuál templo? En el templo nuevo que están edificando en Jerusalén, que es el tercer templo. Pero cuando eso ocurre, usted y yo ya no estamos y nos hemos ido con el Señor en el levantamiento de la iglesia. Y dice que este dragón hablará como un cordero, pero al final, a los 3 años y medio, se quitará la careta y ellos dirán, fuimos engañados. Porque el enemigo se hará pasar como Dios y se sentará en el templo de Dios, pero no allá arriba, porque el de allá arriba fue derribado, sino que se sentará en el templo en Jerusalén y se hará pasar por Dios. Entonces ellos desecharon a Cristo. Pero usted y yo estamos siendo edificados sobre Cristo, porque usted y yo somos cristianos evangélicos. Ellos no. Ellos dicen que ellos creen en Cristo, pero que Él no ha venido todavía. Y si nos vamos a los testigos de Jehová, dicen que es solamente un profeta. ¿Sí o no? Y si usted se va a muchas religiones falsas, tienen a Cristo por desechando a Cristo, teniéndolo como poca cosa, pero usted y yo lo tenemos como piedra angular, como la puerta, como el camino, como el que entra por ella es salvo. Por eso es que usted y yo estamos siendo edificados en la doctrina de Cristo. Ahora Él dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. No diga nombre, pero yo le hago una pregunta y se la hace usted internamente. ¿Será que hay gente que tropieza con la misma palabra? Y te me dice, hermano, pero Israel, y mire, no había gente que supiera más Biblia que Israel. Pero una cosa es saberla y otra cosa es ponerla por obra. Porque Jesús decía, a la verdad este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Entonces, si la Biblia dice que el que te hiere en una mejilla le pongas la otra, ¿le es de tropiezadero eso o no le es de tropiezadero a usted? Si no le es tropezadero, a usted no le importa y usted le pone la otra mejilla. Pero si le es tropezadero, usted dice, no, yo no quiero ser cristiano, pues tengo que perdonar y no quiero. Si la veo, la rindo por la greña, la jalo, la arrastro y después me convierto. Me bajo de la cruz un ratito, entonces no se puede ser cristiano. Entonces el evangelio le es tropezadero porque no lo deja. ¿Sabe qué es difícil humillarse a sí mismo, a uno mismo? Usted sabe que es fuerte que a usted lo hiera y que después el Espíritu le diga, anda y pídele perdón. Pero ¿qué te pasa? Si que me hirieron fue a mí, que vengan a mí. El Señor, hay orgullo, hay orgullo. Vaya, el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Yo le pregunto, ¿le pediría usted perdón al que la hiere a usted? No, claro. ¿Le pediría perdón? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Es tropezadero la piedra para ti? No, lo siento. Pero no lo hiciste muy alegre. Voy por obediencia, Señor. No, lo hiciste de corazón. Y te dicen, hermano, lo que pasa es que usted no sabe. Mire, a mí un hermano de sangre me dio una puñalada y me mató, y me tocó perdonarlo. Me mató muerto, matadito. Y era mi hermano y salió del mismo vientre. Y yo le tuve que pedir perdón. Yo dije, qué bello, ¿verdad? Después estaba por ahí en una congregación. Mire, no, le tiraba hasta la alfombra al pastor. No había nada que no hiciera. Le pagaron
me montó un falso testimonio, levantó falsos testigos y me sacó de la iglesia como un perro. Y yo tuve que ir a pedir perdón. Y aquí estoy, porque Dios me ha honrado, porque yo he sabido humillar. Y cuando le dije, Señor, no me está gustando mucho este camino, me dijo, no, mientras más avance, más estrechito se va a poner, más cerquito, y que más me falta, Señor. La gente dice, Gigi Ávila, ¿qué venía? Porque él sabía, en una predicación se convertían 800, 900 personas. Yo le digo algo. Mire lo que hizo Gigi Ávila. Su hija estaba apartada, el esposo de la hija se endemonió, la mató, le metió más de 90 puñaladas, la picó en pedazos y después Gigi Ávila andaba con él predicando. Si viene alguien y le mata a su hija, después usted va a predicar con él. Ese es el evangelio. ¿Verdad, varón? ¡Qué fuerte! Dice usted. Y lo más tremendo es que el que me dio la puñalada, yo me lo gané para Cristo. Duró 6 meses en la iglesia, le perdió la cartera y el hombre se descarrió y dijo, no me robaron en el mundo, era sindicalista y me van a venir a robar en la iglesia. Dios me dice, lo voy a cortar, me lo voy a llevar, pero antes de eso confía en mí, que yo trato con él. Llegaron y lo mataron, hermano. Duró casi 3 horas para morirse, agonizando, ya conocía la Biblia, ya conocía, y partió con el Señor. Pero mira lo tremendo. Mi familia me dijo, tú tienes que estar loco. Mis primos me decían, si veo a ese hombre lo pico en pedazos. Yo decía, no, Señor, si yo lo veo, te pido que en una compañía se convierta. Quiero saber quién es para predicarle. Y me tiré la familia enemigo por eso. ¿Y sabe qué pasó? Que en una campaña el hombre se convirtió. Y yo nunca supe quién fue. Eso me lo reveló el Señor a mí. Yo dije, bueno, Señor, no sé yo lo que yo te pedí con tanto anhelo. Y después un predicador me dijo a mí, varón, mira, el que mató a tu hermano se convirtió en una campaña que tú estabas predicando en el lugar por donde él lo mataron. Y tú ni cuenta te diste. Y yo, ¿verdad? Sí, así fue, varón. Y tampoco te voy a decir quién es, porque Dios no quiere que tú sepas. Pero entiende eso, que lo que tú le pediste a Dios, Dios lo hizo. Yo le digo, Señor, ¿será que era que no iba a soportar? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo al frente, ¿verdad? Mira, yo fui el que maté a tu hermano. El Señor te bendiga. No, creo que no fuera llegado hasta ahí. Yo digo que lo hizo más por mi familia. Más, ¿me entiendes? Más por mi familia, porque se me levantó mi familia cuando yo dije estas cosas. Pero vea lo que es el amor de Dios. Y a veces nosotros por cualquier cosita nos apartamos de Dios. Y yo le digo algo, si le tocara vivir lo que vivió esa gente, entonces usted nunca va a ser cristiano. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Que en los tiempos después que mataron a Jesús, persiguieron a la iglesia. Y cuando estaba Tito, el emperador Tito en Roma, dice que los cristianos eran humillados, metidos en un coliseo. Y esa gente, mujeres embarazadas, niños, ancianos, viejos ya, viejas, la metían ahí y sacaban a los leones, y los leones devoraban a los cristianos, y ellos cantaban himnos, se arrodillaban al Señor y cantaban himnos, y la iglesia crecía. Y la gente no entendía cómo esta gente en medio de la muerte adoraba a un Dios vivo. Otros eran agarrados y los prendían vivos como antorcha y los pasaban por la calle, los arrastraban por ser nada más cristianos. Y usted y yo a veces, porque nos dicen feo, nos vamos de la iglesia. Un apóstol Pedro que cuando murió primero negó a Jesús porque era carnal al momento, era un nuevo creyente, era una columna que estaba siendo formada y dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo. Le dijo Pedro, de cierto te digo que el diablo ha pedido para zarandearos y yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Y cuando él negó al Señor, dice que se fue y Jesús fue a buscarle nuevamente, pero cuando ya Pedro estaba terminado, dice que a la hora de la muerte, cuando lo fueron a crucificar, el Señor le dijo, Pedro, te digo que llegará un tiempo donde tú irás donde no querrás ir y abrirán tus brazos, diciéndole, como tú me negaste por miedo a la muerte, pero en la hora que tengas que partir vas a morir crucificado. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor,
sino que dijo, pidió que lo crucificaran y lo pusieran con la cabeza para abajo. Por Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Tu aguijón, oh muerte. Porque Pablo anhelaba irse con el Señor. Y fue decapitado. Con una tranquilidad y una paz. Si usted le dice que la van a decapitar, usted pone la cabecita ahí sencilla y no se pone nerviosa ni nada. Y diga, gloria a Dios, gané la victoria. Denle que ya me voy con Cristo. O se pone ahí, no me mate, por favor, mis hijos. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? ¿Está dispuesta a ser lanzada en un horno de fuego y que levante la temperatura 7 veces más y diga, bueno, no importa si vivimos, adoramos a Dios, y si morimos, nos vamos adorando a Dios, pero no vamos a dejarnos quitar ese Dios maravilloso que vive y habita dentro de mi corazón? ¿Usted se imagina que lo vayan a lanzar sin una olla hirviendo de aceite, como Juan el apóstol? Dice que antes de llevarlo a Patmos, no está en la Biblia, no vaya a decir, hermano, eso no está en la Biblia, eso está en la historia de ellos. Él dice que estos emperadores malos, malvados, hermano, pusieron la olla hervía ahí y lo lanzaron. Y dice que cuando se metió a freírlo como un pequeño ahí, el hombre salió y estaba dándole gloria a Dios. Te dije, no, ese hombre no se va a morir así. Y lo mandaron a la isla de Patmos. Y allí se le fue revelado el Apocalipsis. Pero el que estaba allí le decía, si tú niegas a Cristo, no te lanzamos en la olla hirviendo de aceite. Si viniera alguien allí con una pistola y dijera, aquí el que diga que el que niega a Cristo se salva, el que no muere, ¿se dejaría dar usted un tiro en la cabeza? O dice, lo niego ahorita y después me reconcilio más tarde. Ese es el evangelio. Enamorarse de Dios. Dice, hermano, milagros sobrenaturales todavía existen. Sí, le voy a dar un pedacito antes de entrar a donde quiera. Mire, hay un hermanito así que le dicen Ángel, él ha venido para acá. Él es así, él es de verdad. Y el otro varón, el músico, el tecladista, Manuel, que son los del ministerio. Ellos estuvieron presos. Y en uno de ese tiempo estaba Richard ahí en un Tocuyito, comandando allí todo lo que era, y ellos se tenían enemistad entre las bandas de Morón y las de allá de Puerto Cabello. Y cuando llegó un varón descarriado ahí, él llegó ahí. Y cuando llegó, los pistoleros ya lo tenían ahí, porque gente enemigo que llega ahí lo matan de una vez. Y el hombre sabía que lo iban a matar y llegó y lo metía, tenía un cuarto así, y ahí metían a la gente para después irla matando poco a poco. De atrás sacan metal, así como cuando tú tienes ganado y lo sacan para matarlo, porque ellos sacrificaban a sus diablos, a sus cuestiones allí, sacrificio vivo con gente. Y dice que estaba un pueblo orando, y este joven, este varón apartado, la abuela orando, porque sabía que al llegar ahí lo iban a matar, hermano. Y cuando llegaron los pistoleros y los muchachos se dieron cuenta, Ángel se metió para allá y le dijo, la sangre de Cristo tiene poder, varón, Dios no va a permitir que tú te mueras, confía en Dios. Y ese hombre agarraron un mecate grueso en un palo largo y lanzaron el mecate por arriba y lo guindaron. ¿Y sabe qué pasó? Se partió la rama. Y estaba verde, y una rama así. Es que este es bravo, ¿verdad? Y buscaron una rama más gruesa y volvieron a lanzar el mecate y se partió el mecate. Pero es que este es verdad que es bravo, ¿verdad? Búscame otro mecate ahí, lo pusieron doble y lo llevaron a la cancha de básquet. Y cuando le tiraron el mecate y lo guindaron otra vez, usted sabe lo que es que un tubo de un tablero que se guinda gente de ahí se dobló así como dándole la gloria a Dios y el muchacho quedó de rodillas en la cancha. Y el pistolero dijo, no, es que este se va a morir porque se va a morir. Mire, cuando Dios está ahí, usted no se muere aunque la muerte lo quiera llevar. Aló la pistola y empezó a disparar y no disparaba. Cuando disparaba así se iba a la ráfaga. Y dijo, no, llévenselo. Se lo dijo a los cristianos. Ese no podemos pelear, se lo tiene agarrado el ángel de Jehová ahí. Y lo más tremendo que yo le digo ahorita, el varón está descarriado. Ese que estaba un pueblo orando y una iglesia orando y que Dios lo libró de la muerte en 10 minutos lo libró 4 veces. ¿Qué hace apartado de Dios?
Bueno, si yo con la puñalada que me dieron me acercó a Dios, fue el día más maravilloso de mi vida. Pasé de muerte a vida, morí terrenalmente, Dios me transformó y salí. Ahora nada me aparta del evangelio, porque me enamoré de ese Dios maravilloso. Lo que no lo va a dejar usted mover es que usted... Fuerte, ¿verdad? Entonces, hermano, ya para ir terminando, yo quiero que nos vayamos al último ejemplo y vea la visión que tenía Cristo. Yo le hablé de Pablo ahorita. Yo quiero que nos vayamos a Marcos, capítulo 1. El Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, verso 16. Vea lo que es tener una visión. Esto es lo que hay que pedirle a Dios. Señor, dame visión para usar las piezas como son. No dejarme mover por el sentimentalismo, poner las columnas donde van, trabajar como cada quien en su talento, en sus dones. Está allí ubicado Marcos, capítulo 1, dice, vea lo que hace Jesús. Jesús, empezando el ministerio, lo primero que hizo fue buscar a su gente de trabajo a su lado. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, que es de Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cuáles fueron los primeros que Jesús llamó? 4 pescadores. 4. ¿Será que Jesús no sabía que ellos iban a ser evangelistas? Jesús ya lo sabía, pero tenía que formarlo. Y Jesús llega y ve a Pedro, que es Simón. Y entonces, mira lo que me enamora de Jesús, cómo Dios trata con uno. Por eso le decía que usted va a saber qué columna es en el Señor. Ellos eran pescadores, ¿cierto? Los 4. Un pescador tiene que saber que el mar se le levanta. Tiene que saber nadar. Tiene que saber pescar, ¿sí o no? Porque es pescador y de eso vive. Entonces Dios, viendo el potencial de ellos y el talento, le dice: ya ustedes no van a ser más pescadores de peces, sino de hombres. Quizá Pedro no entendería y diría: oye, no sé qué pasará con este Jesús, pero bueno. Y dice que una noche pasaron ellos pescando y no habían pescado nada. Entonces en la mañana viene Jesús y lo ve que ellos están remendando las redes y quizá preocupados porque no habían producido el pan, porque ellos vivían del día a día. Quizá si usted trabaja en una noche y no consigue nada, se frustra, ¿verdad? Y estaban frustrados allí y llegó la solución, llegó Jesús. Y dice que cuando llama a estos hombres, le dice a Pedro y se monta arriba de la barca y predicando el sermón, le dice a Pedro: boga mar adentro. Ahora lo que me enamora de esto es que Pedro dice: en tu palabra, Señor, porque tú me lo dices, yo voy a ir. Pero yo creo que Pedro diría: ¿qué va a saber este varón si es carpintero? No sé si usted me capta. Pedro diría: siendo yo pescador, me va a enseñar este a mí. A veces donde usted es buena, en el área donde usted es buena, viene otra, por lo menos usted es repostero, usted hace las mejores tortas y de repente viene una costurera y le está dando usted enseñanza de cómo se hace la torta, cómo se pone usted. Bueno, usted allá posee, pero usted allá es costurera. ¿Qué va a estar usted hablando de repostería? ¿Qué va a estar sabiendo tú de torta? Eso es actividad. Pero Pedro diría: bueno, yo voy a ver qué es lo que sabe este carpintero, ¿verdad? A lo mejor la duda lo invadió. Dijo: bueno, yo voy a ir porque tú me lo estás pidiendo, yo voy a ir mar adentro. Y cuando ellos entraron, porque él primero le dice: maestro, toda la noche hemos pasado pescando y no pescamos nada. A veces tiramos la red donde no es, porque la tiramos humanamente. Y para todo el que ha pescado, el que ha tenido el privilegio de estar en alta mar, el que los peces salen es de noche, porque la luz de la luna hace que ellos broten. Y en la mejor hora para pescar es de noche. Entonces no pescaron en la mejor hora para ir a pescar en el día.
cuando los peces no salen casi de día, o sea, contradictorio. Pedro diría, bueno, ya que se volvió loco. Primero no pescamos nada de noche. Yo que soy maestro, que pesco, que tengo barca, no pesqué nada y este me está diciendo que vaya de día y que vaya a pescar. Bueno, vamos, pues yo quiero que me enseñe. Y dice que cuando Jesús se montó a la barca y le dijo, tírala ahí, no había terminado de caer la red cuando las redes se rompían. Y tuvieron que llamar a los otros para agarrar la pesca. Pero ¿sabe por qué pescaron? No por el conocimiento y por lo que ellos sabían, sino por la obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra, aunque usted no vea peces, las almas van a llegar. Aunque usted no vea almas en el sitio, si usted pesca en el momento en que Dios le dice que esto se llena. Pero a veces queremos llenarla en nuestra fuerza, humanamente. Dios rompe ese paradigma que tenemos nosotros de creer que somos autosuficientes, y Dios le enseña. Cuando Pedro ve aquello, le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi barca, soy hombre pecador. Y Jesús le dice, Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de almas. ¿Y usted cree dónde se cumple esa palabra? Dice que cuando Pedro lanzó el primer sermón, ayúdenme a predicar, ¿cuántas almas se convirtieron? A la pastora. ¿Cuántas almas se convirtieron en el primer? 5,000, sin meter mujeres y niños. Eso dijo, ¿para qué yo voy a andar atrás de 5,000 cabezones y mujeres y niños si tengo aquí el cabezón que lo que aprendan en un discurso se convierte en 5,000? Porque sea Pedro. Pero si fuera puesto a predicar a otro, no se convierte en nadie. ¿Me entienden? Porque sobre Pedro había una palabra y se le había dado Jesús. Entonces, si Jesús le dice a usted que usted es una adoradora, usted va a adorar multitudes, porque se lo dijo Dios. Dice, pero es que yo predico bien, yo no canto nada, yo no cantaba nada. Nada. Una vez me puse a cantar en el baño y mi mamá dijo, ay, callen ese ser que va a llover. Y era mi mamá. Y entonces me puse a cantar en la iglesia un especial y en un diácono que era amiguísimo mío. Y yo digo, usted me va a decir, oye, sí, adelante, varón, avanza. El varón me dijo, quédate predicando. ¿Quién te dijo que tú adoras? Y yo dije, Señor, yo no canto. Y me cerré. Yo dije, y entonces yo decía, no, yo no voy a cantar. Cuando estén cantando los demás, no voy a cantar porque yo desafino. Tenía un oído tan fuerte para la música que yo aplaudiendo me perdía. La gente iba por un lado, yo iba por otro. Y entonces venían los predicadores, eres un adorador del Señor, así te dice el Señor. Yo decía, estos sí son mentirosos, Señor, que otro que me vuelve a decir que me guindo a puño con él, yo me pierdo hasta aplaudiendo. Y usted me ve ahorita cantando, no será el mejor, pero ya por lo menos tengo oído. Por lo menos ya canto, ¿me entiende? Pero no cantaba nada. Y eso es lo que me enamora de Dios, que donde usted no funciona y donde usted no sirve, ahí es donde Dios se glorifica, para que la gloria sea de Él y no suya. Entonces Jesús, como líder, como visionario, como la piedra angular, dijo, necesito 4 columnas. Y las primeras 4 columnas que yo tengo que tener para llenar la iglesia son 4 evangelistas. Y llamó 4 evangelistas, los 4 pilares de la casa. Y le dijo a Pedro, tú no vas a ser la roca grande, la roca soy yo soy la piedra, yo sobre mí vas a edificar, pero tú vas a ser llamado una roca viva, una piedrita. O sea, tú vas a ser edificado sobre mí. Entonces, cada vez que nosotros predicamos el evangelio, cada vez que nosotros llevamos y anunciamos la buena nueva y se convierte, esa gente que acepta a Cristo pasa hacia un bloque. Entonces, esta iglesia necesita más bloques. Entonces, cuando usted y yo salimos a predicar, entonces en el Espíritu te va pegando los bloquecitos hasta que la iglesia esté completa. Y después que esté completa, usted dice, valió la pena el esfuerzo. Valió la pena el sacrificio. Y te dirá, no, que aquí somos malagradecidos. Nada más 2 o 3 que somos aquí para todo lo que es finanzas. Aquí nadie le duele a la iglesia. Si nosotros tenemos que esperar que nos llegue la guerra económica, nosotros tenemos que esperar a agarrar 4 los chitas. Señor, si tuviéramos más, diéramos más. Tú sabes que lo de nosotros es tuyo y que Dios se lo multiplica. Y dice, pero es que los demás, ¿sabe por qué Dios no trata con los demás? Porque Dios las está formando a ustedes. Y si hay 3 o 4 ahorita aquí, es porque Dios primero está haciendo las columnas para después meter los bloques.
Ahora yo le digo que es más importante en la casa, las columnas o los bloques. Se hace una casa con bloques trabados y cuando viene un terremoto la abre. Pero si usted tiene una buena columna, la casa no se cae. Entonces la casa de la gran victoria, que es de Dios, tiene sus columnas, que no serán las mejores columnas ahorita, pero al futuro, no muy lejano, serán los pilares principales que estarán recibiendo todos esos bloquecitos que van a venir llegando. Y usted dirá, pastora, ¿se acuerda? Oye, cuando trabajamos con las uñas, ay, llegar al colmo, llegar el aniversario, Señor, no tenemos plata, vamos a orar, ay, Señor, y usted se reirá. Primero sufrió, pero después se reirá y dirá, oye, sí, qué tiempos aquellos. Qué bonito es el Señor. ¿Usted cree que Dios no ve ese esfuerzo? Que Dios ve que usted deja de comprar un arroz, una chuleta, un bistec para metérselo a su templo. Pero la recompensa que esa viene. No importa que nos menosprecie el hombre, Cristo hizo lo grande y lo traicionaron. Es que la gente es tan malagradecida, ¿verdad? Que sí, que cuando venía entrando a Jerusalén decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, bendito. Y a los 3 días estaban diciendo, crucifíquenlo, ese maldito no lo conocemos. Así es la gente. Hoy lo abrazan, hoy le dicen, qué bonito canta, qué bonito predica. A los 3 días dice, ese es un hijo del diablo, ese no es ningún cristiano, nada. Así es la gente. Pero lo que me enamora es que el que me llamó sigue creyendo que yo soy un vaso útil en sus manos. Y si Él me sigue usando, así los demás se pongan en contra, no importa, Señor, que se vayan todos, que digan todo tipo de mal contra mí mintiendo, pero que tu presencia nunca se aparte de mí. Entonces siéntanse privilegiadas, mujeres. ¿Por qué? Porque esta iglesia, la que más tienen en poco, quizás la que tienen así, que no tienen casi miembros, yo lo creo, será la iglesia donde esto va a tener que echarlo hacia los lados. Compramos el rancho a la de allá al lado. Tenemos que comprar el rancho, esto va a crecer hacia los lados. Que yo te dé una casa en otro lado, más grande, compramos un terreno. Lo bueno es que si Dios te quita algo, te da algo mejor. ¿Verdad? A lo mejor Dios toca por ahí un millonario de eso y te da una casa en la viña, en el prado, y amén, muchacha, ¿verdad? Complicado, te dice, amén, Señor, ahí está, y ampliamos aquí el terreno. ¿Entiendes? Pero ese creyendo a Dios. Jesús empezó solo. ¿Verdad que sí? Jesús empezó solo. Y en 3 años y medio tenía más de 70, ¿verdad? Porque empezaron primero, mandó 12 cabezones de 2 en 2. Y llegaron, ay, Señor, alégrense. Se alegraron. Jesús les dijo, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No porque sanemos enfermos y porque echen fuera demonios. No se alegren por eso, alégrense porque su nombre está allá arriba. Y luego dicen que eran más de 70 y así. Y entonces después Jesús se fue y le dijo, bueno, Pedro, ahora llegó tu trabajo, pues tú no puedes crecer mientras yo esté en la tierra. Jesús se fue y le dijo, Pedro, espérate que te dejé aquí encargado. Y este cabezón se agarró el trabajo en serio. Y cada vez que ese hombre predicaba, hermano, 5,000, 3,000. Y hay un Pedro, hermana pastora Carmelón. Pedro es que predica ahí que se convierta aunque sean 30 el primer día. Y 50 la segunda, ¿verdad? Y después volvemos a invitar. Y que se conviertan 100 más. Y cuando vengamos a ver, hermano, este lugar está lleno porque se usaron las columnas correctas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. La paz del Eterno esté con todo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pase mi hermana por aquí. Gloria. ¿No tuvieron preguntas? No. Gloria a Dios, en nombre de Cristo. A su nombre. Que el Señor lo bendiga más. Gloria a Dios. ¿Cuánto